Transforma tu vida leyendo este maravilloso y entretenido cuento mágico. Los tres poderes. Este libro cambiará maravillosamente tu vida para siempre. ¿Por qué? Tiene un poder especial en él que puede darle un impulso espectacular a tu vida con solo leerlo. Y lo decimos literalmente. Descubre aquí la verdad de tres secretos poderes o capacidades que han sido conocidos y usados por muy pocas personas. Las personas más exitosas y felices del mundo. Una combinación de éxito y felicidad que rara vez vemos en quienes conocemos. Porque la mayoría de quienes son admirados tienen éxito, pero no felicidad. El poder del enfoque correcto, el poder de la realidad autocreada y el poder de la distorsión positiva. Estos tres poderes que apartarán de tres peligros, sus opuestos, que llevan al fracaso y la infelicidad. El enfoque incorrecto, la realidad empobrecida y la distorsión negativa. Aprende todo esto en una aventura con los gnomos Ariel y Granfus, un mago ardilla, la hermosa regente del castillo de la realidad, el espejo mágico de la verdad y un mago oso. El libro tiene un poder hipnótico capaz de mejorar la vida de las personas con tan solo leerse. Y esto lo hace totalmente distinto a todos los demás libros que han sido escritos y han aparecido hasta ahora. Este libro es de utilidad práctica para todo aquel que desea superarse a sí mismo, mejorar como persona, o aumentar su rendimiento humano, profesional, en las ventas o de cualquier clase, al mismo tiempo que se preocupa de su felicidad y de su contento interior. El libro es de utilidad práctica para todo aquel que desea superarse a sí mismo o superarse a sí misma, mejorar como persona o aumentar su rendimiento humano, profesional o de cualquier clase que sea. Es una combinación de psicología cuántica, hipnosis encubierta y programación neurolingüística, y ofrece herramientas útiles y poderosas, y lo hace de una manera entretenida en forma de cuento. Soy Rod Fuentes, autor de este libro, odontólogo de la Universidad de Chile, escritor, con entrenamientos profundos, aparte de mi propia profesión, en varias disciplinas, como son PNL y comunicación hipnótica, trances hipnóticos durante la conversación normal, y también en psicología cuántica. He viajado por largo tiempo en muchas partes del mundo buscando encontrar una verdad fundamental que permita a las personas alcanzar un camino directo a la realización y la felicidad. Y en mis viajes he conocido personas tan fantásticas y atípicas como los personajes de este libro. Asimismo he estudiado cuidadosamente todos los métodos de influencia y poder personal que las personas han utilizado a través de siglos, incluyendo libros muy antiguos, mágicos y fantásticos, medievales, ubicados en bibliotecas europeas y también en bibliotecas privadas en los Estados Unidos. El libro trata sobre la historia de John, el viajero perdido. Por enfocarse en seguir rutas y caminos que lo llevaban a ninguna parte, perdió su memoria, su familia y su hogar. Sin darse cuenta cómo, John comenzó un verdadero viaje mágico, por recuperar desesperadamente todo aquello. Déjame narrarte cómo en medio de peligros, los peligros que la vida también te tiene reservado a ti, pudo comprender la relevancia de nuestras propias creencias y la existencia de tres poderes o capacidades conocidos por muy pocas personas en el mundo. Tres poderes que pueden usarse para alejar todo aquello que trae daño e insatisfacción y obtener una increíble superación y desarrollo personal, generando cambios asombrosos en tu vida, mejorando tus negocios, ventas, logros personales. El poder del enfoque correcto, el poder de la realidad autocreada y el poder de la neutralización y la distorsión positiva. John descubrió que los tres poderes estaban a su alcance y al alcance tuyo, que estás escuchando esta grabación también, y le permitían apartar tres peligros que eran la causa directa de su fracaso y miseria, y de la infelicidad diaria de millones de personas, incluyéndote a ti. Tres peligros, los cuales, aun cuando directamente limitan la vida de muchas formas, con toda seguridad nunca habías oído mencionar antes. El enfoque incorrecto, la realidad empobrecida y la distorsión negativa. Estos peligros conducían a John, y a ti también, a la infelicidad. En esta aventura que he comenzado a revelarte, John aprendió todo esto en su encuentro con los gnomos, Ariel y Granfus, un mago ardilla, la hermosa regente del castillo de la realidad, Daphne, el espejo secreto y mágico de la verdad, y un mago oso.
Estos personajes no humanos, siendo observadores externos de la realidad, comprendían mucho más los peligros y poderes, capacidades que los humanos poseen, mucho más que tú mismo. Si tienes capacidad de comprender, como toda persona que lee completamente este libro, aprende a analizar tus creencias, a utilizar aquellos 3 poderes y aleja hoy mismo de tu vida los peligros que te acechan, a ti y a millones de personas, y alcanza aquellos logros y satisfacción que has buscado por tanto tiempo. Entonces, ahora mismo, abre tus ojos y con ellos muy abiertos, comienza en este instante a leer esta poderosa aventura. Antes de finalizar este mensaje, debo hacerte una observación muy importante. El libro, Los 3 Poderes, es solamente el inicio de lo que puede llegar a ser una experiencia fabulosa y extraordinaria para ti, cuando se aplica su contenido a tu vida. El libro enseña de una manera muy amena, a nivel consciente e inconsciente, los elementos fundamentales sobre los 3 poderes que utilizan hoy día, en forma secreta, las personas más exitosas y felices del mundo. Cada capítulo es parte de un viaje hacia tus propias realizaciones de felicidad y éxito. Sinceramente deseo ayudarte a comprender y realmente a profundizar la comprensión que adquieras del libro, a las maravillosas posibilidades de los 3 poderes. En la medida que muchas personas conozcan los 3 poderes y realicen el viaje fantástico que efectúa John en la novela, que no es más que una metáfora del recorrido por la vida, el mundo será un lugar muchísimo mejor donde vivir. Mientras más y más personas comenten y conozcan estos 3 poderes, y con la mayor rapidez posible a lo largo y ancho del planeta, un mayor número podrá alcanzar un elevado éxito y contento en sus vidas, y beneficiarnos en forma colectiva a todos, como reacción natural. Porque las personas que habitamos este planeta formamos un sistema bastante cerrado, lo queramos o no. Todos los programas que contemplan psicología cuántica, programación lingüística y otras que realizo en Chile, Estados Unidos y en otros países hispanoamericanos son solamente algunas de las muchas formas o herramientas o medios con los cuales podemos desarrollar y seguir desarrollando los 3 poderes, pero existen muchísimas más todavía. Te puedo asegurar que el libro es el producto y el fruto de muchos años de investigación, experiencia. Después de un largo recorrido y de una investigación muy profunda de todos los métodos más poderosos existentes sobre la Tierra para el cambio, para la trascendencia del ser humano, los 3 poderes son una síntesis que abren una puerta a realizaciones realmente fantásticas y las cuales quizás no habías imaginado nunca antes. Toda persona, tarde o temprano, deberá pararse frente al muro de las creencias y cruzarlo. No solo pararse, sino que cruzarlo. Y este muro de las creencias está allí siempre. Es el conjunto de creencias en que hemos crecido, en que hemos vivido, por las cuales sustentan nuestra vida. Cruzar el muro de las creencias es una de las etapas más importantes en la vida de una persona. En el libro, John solamente cruza el muro de las creencias cuando se implanta en él las semillas de realizaciones más elevadas que aquellas que él había contemplado hasta ese instante en su vida. El cuadrado mágico hipnótico contiene instrucciones subliminales que van directamente al monitor interior, el administrador interior. Porque todas las creencias están a nivel de nuestra mente inconsciente, y son tan inconscientes que las defendemos como si fueran propias. Muchas veces estas creencias no son más que un conjunto de virus que han instalado otras personas, y las defendemos como si fueran las cosas más preciosas en la vida. Cuando hablamos de virus, hablamos de creencias limitantes, que van a limitar tu vida, y que no están ni siquiera fundamentadas en experiencias reales tuyas, sino en la experiencia de otra persona. Como por ejemplo, el pensamiento y la idea. Conseguir o alcanzar eso es imposible. Ese tipo de virus mentales van a estar presentes en tu vida, y un trabajo importante a realizar consiste en deshacerte de esos virus y hacerlo a nivel inconsciente, a nivel de tu mente inconsciente. Todos los programas de hipnosis y de trance conversacional que desarrollo tienen como objetivo justamente instalar nuevas creencias y desactivar los virus que están allí e impedir que sigan llegando otros virus a tu mente. Desarrollé tiempo atrás un programa que se llama Antivirus Mental, que se escucha en las noches durante unos 15 días e impide que virus lleguen a tu mente.
a partir de ahora. Carl von Clausewitz dijo: hay muy pocos hombres, y constituyen la excepción, capaces de pensar y sentir más allá del momento presente de su época. Porque no solo hay virus o creencias limitantes transmitidas de persona en persona, sino también hay virus que son propios de la época o de la edad en que uno vive. Porque cada época también tiene creencias que impregnan también tu vida, al igual que la vida de todas las demás personas que están viviendo también en esa época o edad. Es lo que podríamos llamar un lavado de cerebro. Las creencias son aquellas ideas o pensamientos que están instaladas en tu mente inconsciente y que van a estar determinando el tipo de vida que llevas y el grado o la magnitud de felicidad, contento o realizaciones que vas a tener. El muro de las creencias, cruzar el muro de las creencias, es una de las etapas más importantes en la vida y en la existencia de una persona. Hay personas que jamás llegan a cruzar este muro en toda su existencia y quedan allí limitadas. Todos aquellos que rompieron con los viejos paradigmas, que crearon nuevas cosas para la humanidad, los grandes creadores, los inventores, fueron personas que cruzaron el muro de las creencias de su época. Y esto requiere de la colaboración de tu administrador interior, de tu mente inconsciente. Por esa razón está el cuadrado mágico hipnótico allí, para instalar la posibilidad de este cambio. ¿En qué crees tú? Déjame hacerte esa pregunta. ¿Cuáles son las 4 creencias más poderosas que condicionan tu vida? Así como existe una jerarquía de valores que te permite estar lejos del camino sin rumbo, existen creencias que debes sobrepasar para poder cruzar ese muro. ¿Cuáles son las 4 creencias más poderosas que condicionan tu vida? ¿Estas creencias son de carácter limitante o son de carácter posibilitante para ti? Escribe en tu diario de vida, en tu diario personal, esas 4 creencias más importantes que sustentan tu vida. Y cómo estas 4 creencias se relacionan con tu escala de valores que acabas de determinar, tu jerarquía de criterios. Cómo estas sustentan esas jerarquías de criterios, cómo se relacionan con ellas, porque están, de alguna forma, ligadas. Esas creencias pueden estar sustentando esa jerarquía de criterios, o pueden estar limitándola. Por ejemplo, pensando que algunos de esos valores no van a poder ser nunca alcanzados por ti, o bien que sí lo van a hacer. Entonces, pregúntate a ti mismo, ¿cómo estas creencias están posibilitando o imposibilitando mi propia escala de valores? ¿Cómo se relaciona mi escala de valores con las 4 creencias más importantes para mí? ¿La ayuda? ¿La sustenta? ¿O la impide? ¿Y la estorba? ¿O no tiene ninguna relación una con otra? Que también viene a ser algo importante. Porque si no hay una relación directa entre tus 4 creencias más importantes y tu escala de valores, te puedo asegurar que no estás avanzando hacia la obtención de esos valores importantes. Todos los valores están basados en creencias de que esos valores son útiles y buenos. Las creencias son tan importantes que incluso van a desarrollar verdaderos procesos internos dentro de tu cerebro y habilidades que de otra forma no podrían existir. Y te puedo decir que las creencias se dividen en creencias útiles y en creencias inútiles, tal como se menciona en el libro. Haz un listado de las creencias útiles y de las creencias inútiles que hay en tu vida para fortalecer las creencias útiles y para debilitar las creencias inútiles. Y el programa, que se denomina Más allá de tus propias creencias, está dedicado exclusivamente a este propósito tan importante. Ese teleseminario, ese programa, tiene como objetivo transformar la vida de las personas de una manera verdaderamente importante, verdaderamente crucial. Date a ti mismo entonces un tiempo para hacer este importante listado de creencias útiles e inútiles en tu vida. Haz un listado de esas creencias y cómo afectan tu vida el día de hoy, cómo afectan tus decisiones, cómo afectan tu realidad, cómo ellas afectan tu relación con otras personas. Y luego pregúntate, ¿cómo puedo cambiar las creencias que son limitantes? Ubica el cuadrado mágico hipnótico en algún lugar
cerca de tu oficina, cerca de tu escritorio, cerca de tu habitación, para que estas ideas sigan proyectándose en tu mente inconsciente. Esto de las creencias es tan importante que todas las religiones, que todas las filosofías, que todas las sectas, que todas las agrupaciones humanas, que todas las colectividades, países, naciones, organizaciones, están sustentados en las creencias. Y el mayor o menor rendimiento de alguien va a estar determinado por las creencias que tiene respecto a esas capacidades o incapacidades que la persona piensa que tiene. Porque las creencias pueden establecerse en los 6 distintos niveles neurológicos, que son niveles mentales. Puedes tener creencias respecto a lo que tú perteneces, a la misión en tu vida. Puedes tener creencias respecto a tu identidad. Puedes tener creencias respecto a tus propias creencias o creencias generales de la vida. Puedes tener creencias respecto a tus habilidades. Puedes tener creencias respecto a la conducta que desarrollas. Puedes tener creencias respecto al entorno en que te desenvuelves. Y cada una de estas creencias va a ser más poderosa respecto al nivel en que se encuentre. Por ejemplo, creencias respecto a tu identidad van a ser más poderosas que las creencias respecto a las cosas generales de la vida. O respecto a tus habilidades. Porque si tienes una buena identidad, crees mucho en lo que tú eres, vas a desarrollar habilidades. Como ocurrió, por ejemplo, en el efecto Pigmalión, que fue un experimento desarrollado en un colegio americano, en el cual unos científicos se reunieron con un grupo de profesores y les dijeron que tal o cual curso estaba compuesto por niños de una extraordinaria inteligencia y capacidad, lo cual no era cierto, y le pidieron que guardaran silencio respecto a eso. Obviamente, los profesores comunicaron esto a los jóvenes, y a final de año ese grupo de jóvenes obtuvo los más altos rendimientos académicos de todo el colegio. A esto se le denomina el efecto Pigmalión, porque ellos creyeron eso, y al creer desarrollaron las habilidades para conseguir aquellas cosas. Por lo tanto, cruzar el muro de las creencias, de tus propias creencias, aquellas creencias que has y que estás enumerando en tu libro o diario personal, es uno de los trabajos más importantes que podrás desarrollar en toda tu vida. Y si hablamos de las creencias, por ejemplo, de la época en que vivimos, tantos paradigmas que son inútiles o son limitantes, o definitivamente virulentos y dañinos. Estamos todos confinados a los rigores de las diversas creencias o paradigmas de nuestra época. Y es extremadamente difícil poder sustraerse a estas ideas y entender las cosas de una perspectiva atemporal. Eso es lo que han hecho todos los genios, todos los sabios, que fueron capaces de romper con las ideas limitantes y los virus de sus propias épocas. Esto solamente es posible si logras comunicarte con tu mente inconsciente. Y ella, que tiene una enorme inteligencia acumulada, y tiene capacidades mucho más grandes que las de tu mente consciente, podrá arrojar ideas, desarrollar nuevas creencias o alterar las creencias limitantes que puedas tener, producto de la época o de la influencia de otros sobre ti. Existe una metáfora muy interesante respecto a la época y las creencias. Se dice que un sabio chamán de una tribu, que siempre daba lecciones difíciles de ser olvidadas, convocó a todos los jóvenes de la tribu a una asamblea con el objeto de ofrecer una lección. Delante de todos puso 3 recipientes llenos de agua. Uno en el centro, grande, y 2 más pequeños, uno a la izquierda y otro a la derecha. En el recipiente de la izquierda puso agua muy caliente, en el de la derecha agua muy fría, y en el del centro, que es el más grande de los 3, una mezcla de ambas, que da como resultado agua tibia. Luego le solicita al joven más inteligente de la tribu que se acerque y ponga simultáneamente su mano izquierda en el recipiente con agua caliente de la izquierda y su mano derecha en el recipiente con agua muy fría en aquel recipiente que está al lado derecho. Después de un lapso de 5 minutos, solicita al joven que retire sus manos de los recipientes y ubique sus 2 manos simultáneamente en el recipiente grande del centro que contiene agua tibia. Al cabo de unos instantes le consulta al joven qué siente. El joven indígena le dice: qué extraño, mi mano izquierda siente que esta agua está fría y mi mano derecha siente que esta agua está caliente. Esta historia indica exactamente lo que ocurre con las creencias y paradigmas predominantes en cada época, y en cada lugar, en cada empresa, en cada organización. Generalmente las edades dan saltos de un extremo a otro del péndulo en todos los aspectos. Por ejemplo, la época isabelina en Inglaterra, con sus creencias, que dio origen
al libertinaje en la época de Shakespeare, con una bajísima moralidad, le continuó la época victoriana con creencias que dieron lugar a un puritanismo excesivo. Porque hay épocas o edades que son como el recipiente de izquierda, caliente, llena de ideas fogosas. Al estar en ese ambiente, al crecer en él, al impregnarnos de él, todo aquello que es tibio nos parecerá frío. Por el contrario, si nos toca vivir una época semejante al recipiente con agua fría, una época fría, todo lo que en verdad es tibio nos parecerá muy caliente. Muy pocas personas o pensadores son capaces de sustraerse a las creencias dominantes de su época y son siempre líderes de cada edad. Por ejemplo, Steve Jobs, el fundador de la compañía Apple, que planteó el concepto de un computador personal, los bancos de su época, en los años 70, le negaron crédito para financiar ese proyecto que ellos consideraban poco viable, poco comercial. Y así a muchas personas le han cerrado las puertas porque estaban inmersos aquellos con las creencias o paradigmas de las edades en que estaban viviendo. ¿Y para qué decir respecto a las creencias en tu propia persona, en lo que tú crees de ti mismo? Se cuenta la historia de un león cachorrito que quedó huérfano y fue criado entre ovejas. Y como fue criado entre ovejas, llegó a pensar que era una oveja. Con el paso del tiempo se acercó a la manada de ovejas un león verdadero, y se extrañó de ver que este león arrancaba igual que las ovejas cuando él se acercaba al rebaño. Después de una enorme cantidad de esfuerzos realizados por el león visitante, logró arrancarlo del grupo de ovejas y lo llevó hasta un lago cercano. Allí, el león miró su propia imagen y la comparó con la del otro león. Y solamente entonces comenzó a dar rugidos, puesto que hasta ese instante solamente balaba igual que ovejas. Ve, ve, ve. Y ahora, ¿qué hay respecto a las creencias en ti mismo, en tu propia persona? ¿Son creencias que te posibilitan o son creencias que te limitan como persona? Haz un recuento de las creencias más importantes que tienes respecto a tu propia persona y luego determina, ¿estas creencias te limitan o estas creencias te impulsan? Si te limitan, debes modificarlas. Si te impulsan, debes estimularlas y reforzarlas todavía más. Rudyard Kipling, el famoso poeta y escritor inglés, escribió su poema Sí. Si piensas que estás vencido, lo estás. Si piensas que no te atreves, no lo harás. Si piensas que te gustaría ganar pero no puedes, no lo lograrás. Si piensas que perderás, ya has perdido. Porque en el mundo encontrarás que el éxito comienza con la voluntad. Todo está en el estado mental. Porque muchas carreras se han perdido antes de siquiera haberse corrido, y muchos cobardes han fracasado antes de siquiera haber su trabajo empezado. Piensa en grande y tus hechos crecerán. Piensa en pequeño y quedarás atrás. Piensa que puedes y podrás. Todo está en el estado mental. Si piensas que estás aventajado, lo estás. Tienes que pensar bien para elevarte. Tienes que estar seguro de ti mismo antes de intentar ganar un premio. La batalla de la vida no siempre la gana el hombre más fuerte o el más ligero, porque tarde o temprano el hombre, que es aquel que cree poder hacerlo, ganará. La persona que alberga en su mente solo pensamientos ordinarios jamás podrá obtener lo que es extraordinario. Déjame contarte una anécdota de mi propia experiencia con las creencias. Hace más de 20 años ingresé a un sistema de vida completamente natural y un sistema de alimentación que se puede llamar naturista, donde dejé de consumir todo lo que son carnes rojas. Cuando entré a este sistema de vida 20 años atrás, encontré oposición por todas partes. Nadie podría creer en mi ciudad que alguien pudiera vivir sin carne roja. Todos, familia, amigos, conocidos, vecinos, médicos, me advertían de las graves enfermedades que me esperaban. Hoy día, el naturismo y el vegetarianismo es no solamente aceptado por todos, sino recomendado por muchos médicos. Si hubiera escuchado aquellas voces, si hubiera temido las terribles imágenes e ideas que inculcaban en mi mente con sus virus, quizás el día de hoy estaría lleno de problemas de salud y mi cuerpo lleno de colesterol, enfermedades, etc. Sin embargo, escuché mejor a aquellos que me instruyeron en el camino de un correcto vivir y presté atención más a las bellas imágenes que indujeron en mi mente. Asimismo, cuando me encontraba en el primer año de estudio de la universidad, cuando cursaba ontología, di a conocer a un compañero de curso, que yo andaba detrás de soluciones filosóficas y psicológicas de la existencia y que me interesaban y absorbían todos los tratados filosóficos, psicológicos, mágicos, etc., que trataban sobre estos temas.
La respuesta de él fue que a él también le interesaban y que en realidad a todos los seres humanos en el fondo le interesaban, pero que de ninguna manera iría a seguir mi ejemplo de dedicarse a ello, porque corría grave peligro mi salud mental y mi equilibrio. Me aconsejaba seguir su ejemplo y que abandonara mi camino y todas aquellas ideas que yo le había manifestado, porque según él me conducía a la locura directamente. Debo ser sincero de que durante algún tiempo anduve preocupado por esta idea, y durante algunas veces me anduvo atormentando esta sugestión, que ahora conozco es un virus mental. Finalmente, cuando el sentido común volvió a mí, me di cuenta que en realidad ese pensamiento era la locura misma. Así que deseché del todo esa absurda idea y pude comprobar que el temor era lo que alejaba a mi amigo de la sabiduría y lo que me hubiera dejado a mí también si le hubiera prestado atención, si hubiera tomado ese virus de mi mente. Era lo que alejaba a muchos de buscar respuestas profundas a los más grandes problemas. Me di cuenta que el temor estaba sustentado en una creencia falsa, limitante, y que podía paralizar las más nobles aspiraciones del ser humano. Porque una creencia desarrolla habilidades, capacidades, y puede una creencia limitante desarrollar un tremendo temor, desarrollar una sensación tan limitante y tan paralizadora como el temor, y hacer que detengamos toda actividad o esfuerzo. En este tercer CD del libro Los Tres Poderes, voy a profundizar ciertas temáticas que son fundamentales para darle todo el impulso a los tres poderes, de manera que puedas sacar el máximo provecho de ellos en tu vida. Voy a comenzar comentando una anécdota. Me encontraba junto a un amigo en un café de Santiago, en Chile. Estábamos pasando un rato muy agradable, cuando este me sacó completamente del estado de tranquilidad que disfrutaba al preguntarme: ¿qué otra cosa, además de los tres poderes, es de importancia para el desarrollo de un ser humano? Conmocionado por una pregunta poco habitual, especialmente al sacarme bruscamente del estado de relajación en que me hallaba, me acerqué a mi amigo y le dije: el gran secreto, deseo interior. Este puso una cara de sorpresa que me hizo saber de inmediato que no entendía lo que yo le estaba diciendo. Por lo tanto, le dije: no me refiero a esos cientos de deseos o anhelos ocasionales que pasan por tu mente durante el día, sino que estoy hablando del dínamo de poder interior, el impulso combustible motivador de tu existencia. Un combustible que algunos han llamado divino, que puede quemar en lo interior de una persona tan fuertemente que lo impulse a alcanzar las más elevadas metas y logros, a realizar todo aquello que se llama la realidad autocreada, sin el cual nada es posible de conseguirse o de poner en marcha, ni la realidad autocreada, ni el enfoque correcto, ni la distorsión positiva. Tampoco nadie habría creado o inventado nada jamás si no fuera por ese combustible poderoso, el deseo interior. Al decirle esto, se me ocurrió pensar que sería bueno explicar esto a quienes han leído Los Tres Poderes. E incluso me decidí escribir una monografía llamada El Gran Secreto Deseo Interior, que hace un tiempo ya está disponible para muchas personas. Porque conocer los tres poderes es una cosa y aplicarlos es otra. Y lo que separa ambas cosas es exactamente ese combustible llamado deseo interior, el secreto de la vida. A esto en tiempos antiguos se le mantenía en estricto secreto. Por eso se le llama el secreto de la vida. Y le llamaron algunos el gran secreto. Y algunos que eran conocidos como maestros le llamaban querer. Un poder que, dicen, los magos tenían y les permitía crear cosas en el mundo tangible. Y según comentan las leyendas, de manera literal. De esta forma, este CD que acompaña al libro Los Tres Poderes lo dedico a este tema. Es el último de los CD y me he tomado un tiempo en prepararlo, justamente porque buscaba un tema que sintetizara los tres poderes. Este gran secreto, el deseo interior, constituye la esencia de la realidad autocreada. El segundo poder mencionado en el libro Los Tres Poderes. Porque sin el deseo interior no puede haber realidad autocreada. O ninguno de los tres poderes se pueden poner en acción de manera eficiente. Existen muchas cosas que giran en torno a los tres poderes y las complementan. Esto es lo que yo enseño en mis seminarios de curso y a eso dedico parte de mi vida. Pero uno de los más importantes es el gran secreto del deseo interior. Para ir profundizando este tema, déjame explicarte algunos principios que aclaran este gran secreto. Una persona que conocía este tema
una vez dijo: la concentración de nuestros pensamientos y deseo sobre una cierta cosa, objetivo o propósito, y el esfuerzo para hacer que aquello se manifieste, actúa de forma idéntica a una lupa usada para concentrar los rayos del sol sobre un objeto inflamable. Si todos los rayos del sol se concentran en un único punto central, prenderá fuego al material inflamable. Y hay un principio que indica que toda demanda o necesidad persistente es siempre nutrida o suplida por una ley universal. Por lo tanto, si concentramos nuestro deseo en un área específica, vamos a desarrollar habilidades específicas que nos van a permitir explorar dicha área o campo de una manera completamente desconocida para las demás personas. Esto está incluido y demostrado en las ciencias naturales, donde se ha observado que cuando las especies tienen alguna necesidad, se desarrolla incluso un órgano que permite superar dicha condición. Así las jirafas, por ejemplo, desarrollaron un cuello largo, o en los dedos de los ciegos se ha encontrado materia gris. Y además, en ellos se agudiza el sentido de la audición a niveles incomprensibles para los videntes. De tal forma que la concentración de nuestro deseo desarrolla habilidades especiales y específicas, atrae inspiración, ideas, personas, condiciones, amigos, financiamiento, dinero, oportunidades que ayudarán y permitirán que nuestro deseo concentrado se realice finalmente en el mundo físico y tangible, la realidad autocreada, de una manera poderosa. Al concentrar nuestro deseo en una sola área, se mantienen abiertos los sentidos y despiertan las facultades en esa área. Para mantener verdaderamente concentrado nuestro deseo, hay que pensar constantemente en el objeto de nuestra concentración, aun cuando esto se realice a intervalos de tiempo. Voy a ofrecer algunos ejemplos reales, históricos. Newton descubrió la ley de gravitación universal pensando constantemente en ella, como claramente se puede leer en su biografía. Algunos pocos ejemplos adicionales nos ayudan a entender lo que es verdaderamente la concentración del deseo, el gran secreto interior, el gran secreto de los tres poderes. Sócrates, el filósofo de la antigüedad, estaba tan dedicado y concentrado en la filosofía que incluso en los tiempos libres, en los mercados, en las calles, con sus amigos, no hacía otra cosa que practicarla, llevándola a una aplicación extremadamente práctica y cotidiana. Esto le dio capacidades filosóficas que ningún otro ha conseguido, como se puede leer claramente en los escritos de Jenofonte, uno de sus biógrafos, en el libro Los recuerdos de Sócrates. Sócrates llegó así a desarrollar incluso lo que él llamaba una voz interior, que bautizó con el nombre de Daimos, que en realidad era la voz de su mente inconsciente completamente despierta, que le instruía en todos los asuntos importantes en su vida. Por esa razón es considerado por muchas personas como quizás el más grande de todos los filósofos del pasado. El otro caso es Mozart. Mozart estaba tan concentrado en la música durante el siglo XVIII, desde su más temprana infancia, llegó a desarrollar un sentido que le permitía captar directamente del interior de su mente las melodías. Él entonces únicamente se dedicaba a transcribirlas o copiarlas al papel. Esto no le hubiera sido posible si a su vez se hubiese dedicado a otros asuntos o a muchos intereses ajenos a la música que hubieran absorbido su dedicación, por ejemplo la política, la poesía o la literatura. El siglo XIX vio a un gran gigante de la química, Friedrich August Kekule, que nació en 1829 y falleció en 1896. Él tenía una concentración total y absoluta a la química. Es considerado el padre y formulador de la estructura de las moléculas orgánicas y abrió un campo casi ilimitado en la teoría estructural. Estas dos construcciones teóricas las encontró en lo que él llamaba sueños visionarios. Lo siguiente fue narrado por él mismo en un discurso anecdótico pronunciado en 1890, donde se congregó un numeroso público a celebrar los 25 años del descubrimiento de la formulación del anillo bencénico, homenajeando a Kekule. La experiencia de estas visiones, que tal vez fueron en sueños o meditaciones o semisueños, que indican estados extraordinarios de conciencia. Durante un viaje nocturno en un autobús en Londres, le apareció a su mente la imagen de la molécula de forma de cadena y le sugirieron la figura de átomos bailando ante sus ojos. La otra vivencia reveladora ocurrió una noche de invierno en Ghent, mientras escribía su libro de texto. Los átomos bailaban ante sus ojos. La visión interna de su conciencia asumieron la forma de una serpiente que mordía su propia cola, formando un anillo. Así Kekule
a quien los hombres de ciencia han denominado afortunado por estos hechos, al volver completamente a su estado ordinario mental, solo tuvo que traducir, en ambos casos, estas imágenes al lenguaje de las fórmulas químicas para llegar a sus hazañas trascendentales. Poseía el talento de visualizar los entes abstractos de sus investigaciones científicas. Fue en una meditación profunda, engendradora de imágenes, afines a la figura de un sueño, donde los ojos de su mente dirigidos hacia un espacio interior percibieron aquellas reveladoras configuraciones, dando origen a los arquetipos de la teoría estructural. Elias Howe tenía una concentración total dedicada a la construcción de máquinas. Era un modesto operario de un taller mecánico de Harry Davis en Boston. Se enteró que la construcción de una máquina de coser le traería fortuna. Contaba apenas con 20 años de edad. Sin embargo, ya casado y con mujer y 3 hijos a quienes mantener, era un hombre serio a quien el pensamiento y el deseo de desarrollar la máquina de coser le acosaba día y noche, hasta que por fin se decidió a realizar este deseo y sueño. Después de muchos meses dedicado a fabricar una aguja, con punta en ambos extremos y el ojo en el centro, de modo que pudiese atravesar en ambos sentidos a la tela, se le ocurrió de pronto la idea de otra clase de aguja, cuyo modelo de madera y alambre le convenció de la posible realidad de su invento. Veía en su mente funcionando la máquina de coser, pero sus recursos monetarios ni los con los que le ayudó su padre bastaban para dar forma concreta a su creación mental. Fue así como el auxilio económico le llegó de parte de un antiguo compañero de colegio, George Fisher, que poseía en Cambridge un negocio de hierros y madera, y se ofreció a financiar las necesidades domésticas de Howe y su familia, proporcionándole además $500 a cambio de la mitad de la patente si la máquina funcionaba. En mayo de 1845 estaba construida la nueva máquina con la que cosió 2 ternos interiores de lana, uno para él y otro para Fisher. Podía dar 300 puntadas por minuto y de los muchos modelos que posteriormente se idearon, no hay ni uno que no contenga algún elemento del primitivo proyecto de Howe. Su primitiva máquina se conserva todavía en el Museo Industrial de Boston. De esta forma, Goethe, el famoso poeta alemán, decía: cuídate de dispersar tus fuerzas, por el contrario, procura siempre concentrarlas. El ingenio cree poder y hacer todo cuanto ve hacer a los demás, pero luego se arrepentirá de cada intento malogrado. El secreto, el gran secreto, es el deseo interior concentrado. Porque toda cosa grande, majestuosa y bella en este mundo nace y se forja en el interior, gracias a una sola idea y a un solo sentimiento. Todos los acontecimientos verdaderos y positivos que nos legaron los siglos pasados fueron antes de realizarse una idea oculta en la mente de un hombre o una mujer, o en el sentimiento en el corazón de alguien. Los acontecimientos bélicos y las guerras dolorosas que destruyeron tronos y derrumbaron reinos surgieron de una idea absurda en la mente de una persona. Las enseñanzas sublimes que transformaron el curso de la vida son inclinaciones románticas en el espíritu de una persona que por su genio se le consideró extraño a su ambiente. Una sola idea levantó las pirámides. Un sentimiento fatal destruyó a Troya. Una sola palabra incendió la biblioteca de Alejandría. Un pensamiento que se apodera de nosotros en la quietud de la noche nos conduce a la gloria o a la locura. Estas son palabras del poeta Gibran Jalil Gibran. Esta es la esencia de la realidad autocreada y de los otros 2 poderes, el deseo interior. Sin deseo no hay combustible para poner en marcha nada. Y el deseo tiene una estructura, como nosotros estudiamos en la programación neurolingüística. Hay una estructura visual, auditiva y kinestésica, incluso olfativa, gustativa, que genera este tremendo combustible. Es tiempo que comencemos a comprender cómo funciona nuestra propia mente para poder realizar en la práctica realidad misma los 3 poderes, creando un mundo completamente nuevo y maravilloso donde vivir, primero en lo interior y luego en lo exterior. Porque si bien es cierto que la programación neurolingüística controla todos los estados internos para generar estados poderosos y funcionales maravillosos, y para neutralizar o minimizar los estados limitantes, y considera que el mapa no es el territorio, es decir, el mundo en que vivimos no debiera afectar nuestro interior, existe la otra cara de la moneda, como ya he mencionado en las grabaciones anteriores, donde podemos modificar el territorio, de acuerdo a aquellos que han incursionado en las áreas de la física y de la psicología cuántica. Han ido ellos muy lejos, señalando que nuestros pensamientos, positivos o negativos, y nuestros deseos,
generados por creencias firmes en cosas dañinas o limitantes, o en cosas benéficas y posibilitantes, van no solamente a generar reacciones emocionales, neurológicas, respiratorias y químicas dentro de nuestro cuerpo, sino a crear verdaderos campos de energía que van a materializar esas mismas ideas en hechos concretos, reales y tangibles, pasando del campo de la idea a la realización material, la realidad autocreada. Algunos han dicho que el gran secreto o deseo interior también en una de sus facetas se transforma en un tremendo impulso sexual que hace que las personas se unan y traigan niños al mundo. Este impulso ha permitido poblar el mundo porque es creador y las personas disfrutan siendo creadores. Pero en otros aspectos, en una octava superior, toda la creación que uno ve alrededor se debe a la misma fuerza del deseo, canalizado en forma material como impulso sexual, porque es realmente un impulso altamente generador. Y Freud, en ese sentido, tenía razón cuando atribuía al impulso sexual tantas cosas. Y los pueblos orientales de la antigüedad hacían lo mismo. El lenguaje de este CD y de estas monografías que complementan a los tres poderes quizás pueda parecer metafísico, pero son muy prácticos y muy reales. Es importante canalizar siempre este gran deseo interior por líneas que concuerden con nuestra dirección de vida, porque si bien es cierto, tenemos un gran poder creador, lo podemos dirigir por avenidas que nos lleven y nos pongan en el camino sin rumbo. Esta serie de poderosos pensamientos que he planteado en este CD son como una almendra o una nuez, que debemos partirla y sacarle la cáscara, romperla, antes de poder disfrutar realmente el sabor y la vida que contienen. El gran secreto del deseo interior es el combustible y el inicio de grandes realizaciones, tan grandes que solamente apenas podemos concebir e imaginar.